Desde el cono axonal, en un sentido anterógrado y retrógrado, se produce a través de la entrada de sodio de manera abrupta, favorecida por el gradiente electroquímico, un fenómeno de corrientes locales que genera estos circuitos locales de corriente, genera la activación de la apertura de los canales de sodio contiguos, y de esta manera el potencial de acción viaja en un sentido anterógrado en busca de las terminales y de las varicosidades colinérgicas, así como también hacia el soma y las dendritas, fenómeno que no vamos a analizar en este momento. En síntesis, a partir del cono axonal viaja el potencial de acción generado por los circuitos locales de corriente que en estas fibras postganglionares parasimpáticas que no tienen mielina, este fenómeno tiene una determinada velocidad que es mucho menor que la que se detecta en la motoneurona alfa, donde los circuitos locales de corriente se producen entre uno y otro nodo de Rambier, y a veces se saltea uno o dos nodos de Rambier, por lo tanto la velocidad de conducción en los axones que están mielinizados con las células de Schwann, esto genera una velocidad mucho mayor. Muy bien, la llegada del potencial de acción a las varicosidades, la llegada entonces a las varicosidades del potencial de acción va a generar un hecho muy importante para que se produzca el acoplamiento de este fenómeno eléctrico con el fenómeno que vamos a ver de químico finalmente de la liberación por exocitosis del contenido de las vesículas sinápticas con acetilcolina, el neurotransmisor en su interior. Este fenómeno entonces de acoplamiento generado por el potencial de acción que llega a las varicosidades depende de que algunos canales diferentes a los canales de sodio son también voltaje dependiente, y cuando se produce una modificación del voltaje que en la espiga va ascendiendo. ¿Por qué? Porque la entrada brusca del sodio produce una modificación de la electronegatividad en el interior con respecto al exterior. Cuando llega a aproximadamente menos 30 milivoltios, en ese momento se produce la apertura de los canales de calcio. Y de esta manera, el calcio, que está más concentrado en el intersticio que en el interior de las varicosidades, y que a su vez es un catión, y aquí hay electronegatividad de aproximadamente menos 30 milivoltios, también por un gradiente electroquímico ingresa bruscamente, no tan bruscamente como el sodio, pero ingresa con cierta velocidad el calcio. El incremento de calcio en el axoplasma va a determinar una serie de modificaciones. Sobre todo van a generarse modificaciones en la funcionalidad de una serie de proteínas calcio dependientes, pero que en este momento, sin entrar en detalles, lo más relevante para el trabajo práctico de hoy es recordar que el incremento del calcio promueve la movilización de las vesículas, y por un fenómeno azaroso esta movilización genera el acercamiento por azar entonces a la membrana presináptica. De esta manera se produce el acercamiento, la adhesión y la fusión, y luego la apertura, como aquí se ve, de una vesícula. Entonces en estas condiciones pasa a ser una vesícula en estas otras condiciones,
donde expone el contenido intravesicular a este espacio, que es el espacio neuroefector, entre la membrana presináptica y la membrana plasmática de la célula efectora, que recordemos es músculo liso, músculo cardíaco o una célula glandular fundamentalmente exocrina. De esta manera se produce entonces la liberación de la acetilcolina y este fenómeno de liberación recibe el nombre de exocitosis. Produce entonces o se produce la liberación de todo el contenido intravesicular. Este fenómeno de exocitosis debemos recordar que un argentino lo describió a fines de la década del 50, el profesor De Robertis publica un trabajo muy importante donde demuestra que el fenómeno de exocitosis era el modo en que las células cromafines de la médula adrenal liberaban el contenido, entonces, que estaban en lo que es similar a las vesículas de las terminales colinérgicas o de las terminales de cualquier axón, son los gránulos cromafines de la médula adrenal. Y él pudo demostrar que el fenómeno de liberación de las catecolaminas de médula adrenal era a través de este fenómeno que él denominó exocitosis. Muy bien, de esta forma nosotros hemos sintetizado el tercer paso, que es la liberación de acetilcolina, del neurotransmisor colinérgico, y podemos comentar desde el punto de vista farmacológico que los anestésicos locales bloquean la entrada de sodio y de esta manera bloquean la conducción neuronal y por lo tanto tiene un efecto anestésico local que se verá en su momento cuando estudiemos anestésicos locales. Por otro lado, estos canales de calcio pueden ser también bloqueados por determinados fármacos, pero que como los canales de calcio no son todos iguales, estos canales se diferencian a los que ocurren en el músculo liso o en el músculo cardíaco, donde hay otro tipo de canales de calcio, y es precisamente los fármacos que bloquean los canales de calcio del músculo liso y eventualmente del músculo cardíaco, los fármacos que mayormente se utilizan en la terapéutica cardiovascular, tema que va a ser estudiado en farmacología 2, en drogas cardiovasculares, cuando se estudien los antagonistas cálcicos. Muy bien, hemos terminado con el tercer paso, que es la liberación de acetilcolina, y a continuación nosotros vamos a analizar el cuarto paso, que son las acciones fundamentalmente postsinápticas de la acetilcolina, pero antes de hacer el análisis en detalle del trabajo práctico de hoy, que son las acciones sobre un subtipo de receptores acetilcolina, aquí ya podemos hacer una indicación general de cómo la acetilcolina, que estando aquí en este espacio, que es la biofase del neurotransmisor, en íntimo contacto con los receptores de membrana, tanto postsinápticos como presinápticos para la acetilcolina. Existen dos grandes grupos de receptores para la acetilcolina. Aquí hay un esquema, ya que en algunos tejidos tenemos un subtipo de receptores y en otros tejidos tenemos otro subtipo de receptores. En los tejidos efectores autonómicos, que es el trabajo práctico de hoy, nosotros vamos a tener este subtipo de receptores, que son receptores de membrana, que se caracterizan por formar 7 asas, como ven acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, en forma de alfa hélices, y estos son receptores de membrana acoplados a proteína G. Este es un subtipo de receptores, o este tipo de receptores es muy común, los veremos en otros grupos farmacoterapéuticos,
donde los receptores tienen estas características generales, que son receptores, repito, acoplados a proteína G. Estos receptores para la acetilcolina reciben el nombre de receptores muscarínicos. ¿Por qué? Porque una sustancia que es la muscarina se une a ellos de manera también selectiva, y de allí la denominación de receptores muscarínicos. Por otro lado, en otros tejidos, no en los efectores autonómicos, no en el músculo liso, ni en el músculo cardíaco, ni en las glándulas, nosotros vamos a tener los receptores que se denominan receptores nicotínicos, que son receptores de membrana que se caracterizan por ser pentámeros que tienen en el interior la posibilidad de generar un canal, que en condiciones de reposo está cerrado, pero cuando se produce la activación de estos receptores se produce la apertura de estos canales con el ingreso de fundamentalmente de sodio. Estos receptores nicotínicos los vamos a estudiar en detalle cuando estudiemos la farmacología de la placa mioneural, cuando estudiemos entonces los fármacos que bloquean estos receptores nicotínicos, que son los curariformes y que son los relajantes musculares que se utilizan en el acto de la anestesia general. Aquí también tenemos la posibilidad de indicar el quinto paso del ciclo de la acetilcolina, que es su inactivación. La inactivación de la acetilcolina se produce por la degradación de la acetilcolina en dos sustancias, la colina y el acetato. Y la colina tiene entre 1000 y 500.000 veces menos acción sobre los receptores colinérgicos, por lo tanto eso es prácticamente su inactivación biológica, y esto se produce por la degradación de la acetilcolina por la acción de una enzima que se llama acetilcolinesterasa, que se presenta precisamente, como aquí se ve, en la membrana de las células efectoras o eventualmente en las membranas posinápticas fundamentalmente. Bien, de manera que nos queda estudiar con más detalle a continuación el cuarto paso, que son las acciones, fundamentalmente las acciones muscarínicas posinápticas, y luego vamos a estudiar qué es lo que ocurre con la degradación y la farmacología de la degradación de la acetilcolina al analizar los que inhiben esta degradación, que son los inhibidores de la acetilcolinesterasa. Y por otro lado, cuando estudiemos las acciones de la acetilcolina, también tendremos que estudiar qué otros agonistas existen, ya no naturales sino exógenos, como medicamentos potenciales para estimular a los receptores muscarínicos, así como también aquellos fármacos que bloquean a este grupo de receptores, y ahí analizaremos a los derivados fundamentalmente atropínicos, ya que la atropina es el fármaco patrón bloqueante competitivo de los receptores muscarínicos. También, en términos fundamentalmente fisiológicos y con menor relevancia farmacoterapéuticos, debemos decir que existen receptores a nivel de la terminal nerviosa colinérgica que se denominan receptores presinápticos y que son evidentemente también autorreceptores. ¿Por qué? Porque van a ser estimulados por el propio neurotransmisor que libera la terminal correspondiente. Y se han demostrado receptores presinápticos muscarínicos y nicotínicos. Son receptores que regulan la liberación del neurotransmisor, pero que tienen más valor fisiológico que farmacoterapéutico.